Estamos de regreso aquí en su programa Salud para Todos. El día de hoy trataremos acerca de la rinitis alérgica y está con nosotros en los estudios de la radio la doctora Yulisa Vegaso Guevara, médico especialista en otorrinolaringología del Hospital de la Solidaridad de La Victoria del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, a quien damos una cordial bienvenida. Doctora Yulisa Vegaso, buenos días, bienvenida a Salud para Todos. Buenos días, Mara. Ante todo, saludar a todos los radioyentes y bueno, estamos abiertos a sus preguntas. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación y por acompañarnos en esta mañana para poder abordar pues este tema en relación a la rinitis alérgica. Doctora, empecemos esta entrevista definiendo estos términos, ¿no? ¿Qué es la rinitis alérgica? Bueno, la rinitis alérgica es una enfermedad. Es un trastorno sintomático de la nariz que se caracteriza por inflamación de la mucosa nasal. Esta enfermedad se caracteriza o es inducida por exposición a alergenos. En este caso pueden ser sensibilización a ácaros que uno tiene en el domicilio, por la exposición a polen o a polvo que hay en casa, o en este caso a mascotas también que uno pudiera tener en el domicilio. Bien, doctora, y realmente todos en alguna oportunidad hemos tenido este tipo de padecimiento, esta enfermedad que es la rinitis alérgica. Quisiéramos saber, doctora, si existe alguna clasificación para la rinitis alérgica. Bueno, sí existe dos tipos de clasificaciones. Uno tenemos la clasificación clínica, que la podemos clasificar en una rinitis estacional o una rinitis perenne. Y la clasificación que está designada por el área, que la clasifica en dos, en una rinitis intermitente, que es aquella en la cual los síntomas se encuentran presentes en menor de 4 días a la semana o menos de 4 semanas consecutivas, y la rinitis persistente, que es la rinitis caracterizada porque se presenta mayor de 4 días a la semana o más de 4 semanas consecutivas. De acuerdo a la gravedad la podemos clasificar ya sea en leve, moderada o severa. Bien, importante conocer esta clasificación que se hace de la rinitis, ¿no? Intermitente, doctora, cuando la duración es menos de 4 días, ¿verdad? Así es. Y persistente cuando es mayor de 4 días. Así es. Y cuando hablamos en relación a la gravedad, ¿en qué consiste este tipo de clasificación? En cuanto a la gravedad, principalmente son aquellos factores que determinan una alteración en la calidad de vida, alteración en el desempeño laboral, en el rendimiento académico, en niños en cuanto al rendimiento escolar, alteración en los trastornos del sueño, sobre todo. Eso nos determina la gravedad de este tipo de patología. Bien, doctora, y en el caso de los más pequeñitos, en el caso de los niños, como usted refería, ¿cuáles son aquellos factores de riesgos que va a constituir pues la rinitis alérgica? En cuanto a los más pequeños, pacientes que generalmente que presentan asma, se encuentra esta patología bien asociada a aquellos pacientes que tienen asma, o simplemente el asma tiene síntomas similares a lo que es la rinitis alérgica. Se puede caracterizar por estornudo, por congestión nasal o tos. Entonces son patologías que, si bien es cierto, no son las mismas, pero comparten algunos síntomas similares y el origen es similar. Ambas son procesos inflamatorios. Bien, quiere decir entonces que la rinitis alérgica va asociada también a cuadros de asma, ¿verdad? Así es. En los más pequeños, sí. Y más adelante vamos a detallar un poquito en relación pues a los síntomas de este tipo de enfermedad para poder hacer la diferenciación respectiva. Ahora, doctora, si precisamos exactamente cuáles serían las causas de la rinitis alérgica. Como principal causa podemos tener, y sobre todo aquí en Lima, que es una ciudad donde existe una alta prevalencia de rinitis alérgica, podemos considerar el antecedente familiar. Pacientes en los cuales tienen que los dos padres presentan rinitis alérgica tienen una posibilidad de tener rinitis alérgica en un 50%. Si es uno solo de los progenitores será del 25%. Y pacientes que no tienen esta predisposición o antecedente familiar, se ve que solamente tienen la posibilidad de tener la patología en un 12%.
Luego tenemos algunas otras causas, es la exposición temprana a los alergenos en los primeros años de vida. Mientras más pequeños estén expuestos a los ácaros, al polvo, más posibilidad tienen de presentar esta enfermedad. También la exposición al humo del cigarrillo en época prenatal y en los primeros años de vida. Son los factores principales que se pueden considerar como factores de riesgo o causas de rinitis alérgica. Qué importante, doctora, realmente estas causas, sobre todo para los más pequeños, ¿no? Que vemos exposición temprana al polvo, a veces a los bebés también se los saca muy tempranamente también, ¿verdad? A ambientes de repente que estén muy cargados de contaminación, que estén llenos de sustancias que van a pues desencadenar este problema como es la rinitis alérgica, y también la exposición pues al humo del cigarrillo, que es pues dañino para nuestra salud. Ahora, ¿podríamos decir, doctora, que este problema, esta enfermedad es contagiosa? No es contagiosa, ya que, como hemos descrito anteriormente, es adquirida, ¿no? Bien, eso tenemos que entonces precisarlo, tenerlo en cuenta para poder conocer un poco más en relación a la rinitis alérgica. Nos encontramos en los estudios de la radio conversando con la doctora Yulisa Vegaso Guevara, médico especialista en otorrinolaringología del Hospital de la Solidaridad de La Victoria del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, que está abordando un importante tema, la rinitis alérgica. Y nosotros queremos invitarte en esta mañana, querido amigo, querida amiga, a que si tú tienes alguna pregunta o alguna duda en relación al tema, puedas comunicarte con nosotros. Tenemos 2 líneas telefónicas habilitadas, el teléfono fijo el 445-4649 o nuestro teléfono RPC el 989-013-274. La doctora especialista estará gustosa en poder absolver tus dudas y tus preguntas. Doctora, continuamos hablando en relación a este tema. Según su experiencia y en base a la situación actual de los estudios que se han realizado, ¿cómo está esta enfermedad, esta patología en nuestro país? En nuestro país, como ya indiqué anteriormente, la prevalencia es alta, sobre todo en la ciudad de Lima. Se lleva un manejo adecuado en lo que es en la consulta ambulatoria. Es el nivel de diagnóstico todavía en base a lo que es la detección de alergenos no está a disposición de algunos hospitales, incluso en el sistema todavía no se ha logrado ingresar. Esto es para la aplicación de lo que es el tratamiento de inmunoterapia, ¿no? Todavía no. Llevamos el tratamiento farmacológico, eso sí lo llevamos, de acuerdo al protocolo que se lleva para lo que es el manejo de rinitis alérgica. Bien, doctora, y esto más adelante vamos a abordarlo en el tratamiento para poder ampliar en relación pues a este tema también, que es importante dentro de la rinitis alérgica. Doctora, se dice que en la primavera pues se incrementan las crisis de rinitis alérgica. ¿A qué se debe esto? Sí, en la primavera se incrementa por lo que es el cambio de estación y sobre todo en la época de primavera, pues, ¿no? Por la presencia del polen que hay en esta estación, y como ya dijimos, es un agente desencadenante de rinitis alérgica, ¿no? Es un alergeno propiamente. Así es, así que tenemos que estar pues tomando en cuenta cuáles son los síntomas que precisamente ahora queremos detallar, doctora. ¿Cuáles son las características, los signos que va a presentar una persona que tiene rinitis alérgica? Bueno, un paciente que viene o que tiene rinitis alérgica viene con una congestión nasal, o también llamado un bloqueo nasal, ¿no? Presenta rinorrea, secreción nasal o secreción nasal. Esta es típica, es de consistencia acuosa, ¿no? Transparente. Asimismo presentan prurito nasal asociado a estornudos nasales. Esto generalmente ante la presencia del alergeno, ¿no? Hay pacientes en los cuales ingresan a un determinado lugar y de por sí empiezan a estornudar. Asociado a esto, algunos otros pacientes refieren la dificultad para dormir en la noche o para conciliar el sueño, o la presencia de somnolencia durante el día, ¿no? Esos son los principales síntomas que presenta el paciente.
Importante entonces considerar la congestión nasal, la secreción, que la doctora también refirió, secreción nasal, prurito nasal, estornudos nasales, dificultad para descansar, son toda una serie de síntomas que va a presentar pues una persona que tiene rinitis alérgica. Nosotros vamos a ir a una breve pausa de la media hora y estaremos regresando para seguir abordando este importante tema aquí en tu programa de Salud para Todos por Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza. En el primer bloque del programa nos ha hablado en relación pues a la clasificación, en relación a las causas y también en relación a los síntomas que va a presentar una persona que está teniendo este tipo de enfermedad como es la rinitis alérgica. Doctora Vegaso, entramos ahora para poder conocer en relación al diagnóstico. ¿Cómo es que se puede detectar este tipo de enfermedad? Prácticamente la evaluación clínica y la historia clínica nos dan el diagnóstico en un 80%. Entonces los exámenes complementarios ya es para precisar sobre cuál es el tipo de alergeno que nos está provocando la rinitis alérgica. Los siguientes exámenes para el diagnóstico podría realizar el dosaje de inmunoglobulina E sérica específica para cada alergeno que nosotros sospechemos que es la causa de rinitis alérgica. También existen los test cutáneos, principalmente el prick test, que consiste en inyectar una pequeña cantidad en la piel del alergeno y nosotros evaluaremos posteriormente el tamaño de la roncha que provoca al hacer la inoculación de este tipo de alergeno. Entonces básicamente son tres cosas: la historia clínica, el dosaje de inmunoglobulina E sérica específica y los test cutáneos, que son los que están más accesibles en el medio. Interesante, doctora, conocer estos importantes exámenes, de la forma que se va a realizar pues el diagnóstico de la rinitis alérgica. Ahora, doctora Vegaso, hay enfermedades que acompañan a estos síntomas, precisamente de la rinitis alérgica. ¿A qué enfermedades nos referimos? Aquellas enfermedades que van asociadas principalmente a la rinitis alérgica son el asma bronquial, en pacientes pequeños, sobre todo asociado se podría considerar un 20 a un 30%. Ahora, hay pacientes que presentan asma y, como ya lo dije anteriormente, llevan síntomas asociados a la rinitis alérgica. O pacientes, y sin embargo aquellos pacientes que solamente tienen rinitis alérgica, muchos no presentan síntomas de asma. También va asociada a la conjuntivitis alérgica. A veces el paciente acude porque presenta algún tipo de síntoma, una inyección conjuntival, y sin embargo es un síntoma más de una rinitis alérgica. Posteriormente, pacientes que acuden y refieren que tienen sinusitis, y no es tal, simplemente el cuadro es una rinitis alérgica que sí puede complicarse con una rinosinusitis. Bien, sí, le escuchamos. Sí, asimismo también, como ya indiqué anteriormente, pacientes que tienen alteraciones del sueño, ¿no? Doctora, realmente hay varias otras enfermedades que están asociadas a la rinitis alérgica, y quisiéramos un poquito que usted nos pueda precisar la diferencia en relación con, por ejemplo, una sinusitis y el asma, ¿no? Y rinitis alérgica. De repente podemos ver ahí algunas características claves que nos van a permitir y a nuestros amigos radioyentes comprender un poquito mejor y diferenciarlas. A ver, los síntomas principales que presenta un paciente que presenta una sinusitis son generalmente cefalea o presión frontal, rinorrea, pero es una rinorrea no transparente, sino de otra coloración, puede ser amarilla, sensación de opresión facial a nivel de ambos senos maxilares, cefalea, como ya indiqué, frontal. Esto puede ser al colocarse, al agacharse, el paciente siente una opresión a nivel frontal, asociado a presencia de síntomas como malestar general. Puede haber sensación de alza térmica. Esos son los principales síntomas de una sinusitis que no están presentes en un paciente que tiene rinitis alérgica. Bien, eso es interesante. Y en el caso del asma, doctora, ¿cuáles serían las diferencias que podríamos también considerar? En pacientes que tienen asma son aquellos pacientes que refieren cierto ronquido. Ellos dicen que presentan ronquido en el pecho, ¿no? Presentan un sonido, un tipo silbido
al inspirar hay sensación de falta de aire, puede ser nocturna o diaria, pacientes que ya han sido nebulizados anteriormente, que han ingresado por emergencia por sensación de falta de aire. En este caso, que ya tienen el diagnóstico de asma, ¿no? Entonces, podemos considerar que el paciente efectivamente tiene asma, pero además tiene rinitis alérgica. Quiere decir que van juntos los dos procesos. Pueden ir juntos. La gran mayoría habría que descartar uno del otro, ¿no? Pero con el síntoma principal, sensación de falta de aire en pacientes que ya tienen asma, ¿no? Y sobre todo el antecedente. Importante entonces poder hacer pues el diagnóstico diferencial con pues otros procesos como es la sinusitis, el asma bronquial. Ahora, doctora, pasamos a lo que es el tratamiento. Usted ya nos adelantó un poquito minutos atrás y queremos conocer un poquito más en qué consiste el tratamiento usual que se le va a brindar a un paciente luego de que se le ha detectado pues una rinitis alérgica. A ver, lo fundamental en cuanto al tratamiento es evitar la exposición a los alergenos, ¿no? Eso es lo principal. Identificar cuáles son los desencadenantes que originan la alergia. Eso es en casa para eliminar estos factores de tal manera que los síntomas puedan evitarse o disminuirse. Segundo, lo que tenemos que hacer es, ya podemos indicar el tratamiento médico, que es a base de antihistamínicos, ya sea con descongestionante por vía oral, o indicar descongestionantes intranasales. Dependiendo de la gravedad se puede indicar glucocorticoides intranasales y finalmente leucotrienos. Eso es en cuanto al tratamiento médico. También existe, como ya indiqué anteriormente, la inmunoterapia específica previa detección del alergeno que desencadena la alergia. Bien, doctora, ¿y este tratamiento de la inmunoterapia, en qué consiste específicamente? Una vez diagnosticado cuál es el alergeno, existe el tratamiento de la inmunoterapia. Esto se puede administrar vía subcutánea o por vía sublingual. Esto se aplica mensualmente y tiene una duración aproximadamente de 3 años. Pero por el costo solamente el 5% aproximadamente de los pacientes llega a recibir el tratamiento completo, ¿no? ¿Y el tratamiento que se le brinda en base a qué? ¿Son en base a fármacos? Claro, son en base a fármacos, son, como te dije, vía oral, en base a medicamentos en solución que se administra por vía oral una vez al mes. Bien, importante entonces conocer el tratamiento que se le va pues indicar a un paciente que se le ha diagnosticado una rinitis alérgica. También es importante, doctora, poder conocer cuáles son los cuidados que se le debe brindar pues a una persona que está presentando esta enfermedad en su hogar, qué actividades no debe realizar, qué alimentos no debe ingerir, de repente que predispongan a que el paciente vuelva con este tipo de enfermedad, este tipo de problema, ¿no? Ok, bueno, lo principal aquí era la identificación del desencadenante. Una vez lograr identificado, podemos evitar sobre todo el contacto con las mascotas, ¿no? Las mascotas tienen unos pequeños ácaros que son los principales alergenos que se encuentran en el domicilio, además de los ácaros del polvo. Evitar el contacto con las mascotas, sobre todo perros y gatos y algunos otros animales que uno tuviera en el domicilio. Evitar el contacto con el humo del tabaco, controlar la humedad. Se refiere que evitar sobre todo los deshumidificadores de banda, debido a que el hongo y la bacteria se depositan en ellos, ¿no? Instalar ventiladores para los artefactos, tales como estufas, cuando sea posible. Asegurar que la casa esté bien ventilada, evitar las alfombras. Mantener sistemas de calefacción y aire acondicionado con sus filtros en buen estado. Aspirar en ausencia de niños, aspirar las alfombras o el polvo que hay en el domicilio que se pudiera acumular, sobre todo en los libros cuando están ahí colocados. Evitar la inhalación del polvo para los pequeños, ¿no? También hay que tener cuidado en el uso y en el almacén de algunos químicos, ¿no?, que uno realiza para la limpieza en casa.
usar cobijas lavables, de preferencia sintéticas, evitar las cobijas de lana, ¿no? Que son lo principal que uno debe evitar en casa. Bien, realmente importantes los cuidados que se debe dar a un paciente que tiene pues una rinitis alérgica, debe considerar todas estas medidas. Ahora, doctora, ¿cuáles son las complicaciones que pueden surgir de la rinitis alérgica, ¿no? Quizás nos pueda detallar allí al respecto. Claro, las complicaciones que tienen como tal la rinitis alérgica, ya mencionamos, se presentan como conjuntivitis alérgica o rinosinusitis aguda. Como ya dijimos, la rinitis alérgica es una enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal. Nosotros tenemos unos senos paranasales que son unas cavidades que tienen un pequeño orificio de drenaje. Cuando hay obstrucción de estos orificios se acumula secreción dentro de los senos paranasales con la consecuente sobreinfección. Eso es lo que nos conlleva a una rinosinusitis aguda. También alteraciones del sueño, pacientes que presentan insomnio o hipersomnia, pacientes que ya tienen el trastorno de síndrome de apnea del sueño, y esas serían las principales complicaciones, ¿no? Así es, y esto necesitamos conocerlo también, porque realmente hemos podido entender, doctor, hemos podido conocer mucho más acerca pues de esta enfermedad como es la rinitis alérgica, y que en muchas ocasiones quizás no le tomamos la importancia, ¿verdad?, que tiene. Bueno, dejamos pasar de repente la congestión nasal, la secreción, el prurito que podamos tener pues en el área nasal, y bueno, no hacemos de repente algunos cambios y necesitamos tener en cuenta pues estas medidas que a continuación, doctora, quisiéramos que usted nos pueda recalcar. La parte más importante de nuestro programa es poder prevenir, y lo que deseamos es poder pues evitar tener este tipo de procesos, este tipo de enfermedad como es la rinitis alérgica. ¿Qué deberíamos tomar en consideración, qué deberíamos evitar para poder no estar teniendo este problema? Así es, habría que controlar la humedad que pudiera existir a través de la instalación de sistemas de calefacción, aire acondicionado, instalación de ventiladores, realizar lo que es la aspiración de las alfombras, tratar de realizar una limpieza adecuada del domicilio para que no hubiera el polvo, porque ya sabemos que los ácaros se encuentran presentes en el polvo también, ¿no? Y en la medida de lo posible, pues, no eliminar las mascotas, pero bueno, no tenerlas tan cerca, pues, ¿no? Esto es importante, doctora, porque en muchas ocasiones a veces hacemos que nuestra mascotita de repente esté en el mismo lugar donde nosotros descansamos, ¿no? Entonces ahí estamos pues expuestos a los ácaros que tienen estos animalitos, ¿no? Y sobre todo también recalcar la limpieza, ¿no? Creo que eso es un factor importante, doctora. Así es. La limpieza que deberíamos tener pues siempre en casa, evitar pues de repente que se esté acumulando mucho el polvo. Esto es necesario para poder evitar pues todos estos procesos alérgicos que pues estamos expuestos cada día. Nos encontramos en los estudios de la radio, estamos conversando con la doctora Yulisa Vegaso Guevara, médico especialista en otorrinolaringología del Hospital de la Solidaridad de La Victoria del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, abordando un importante tema, la rinitis alérgica. Si tú tienes alguna pregunta o alguna duda, te invitamos a que puedas comunicarte con nosotros. Tenemos el 445-4649 o el teléfono RPC, el 989-013-274. Doctora Vegaso, ¿qué hay de los remedios caseros, por ejemplo, que hemos escuchado en muchas oportunidades que se utilizan para curar la rinitis alérgica? ¿Son efectivos? ¿Qué puede comentar? En realidad no son efectivos, ¿no? Porque ya vemos cuál es la causa, el desencadenante. Entonces no hay forma. La única forma es evitar la exposición a los alérgenos que nos conducen a la rinitis alérgica. Entonces no tienen ninguna función los remedios caseros. No son útiles. Bien, entonces deberíamos más bien acudir, ¿verdad? Acudir al especialista, en este caso
al médico general, al médico otorrinolaringólogo, para que pueda hacernos una evaluación, pues un examen físico, poder determinar en base a los síntomas o características que estamos teniendo, y puedan darnos el tratamiento pues efectivo, un tratamiento indicado, un tratamiento médico, farmacológico que se necesita pues para poder tratar este tipo de enfermedad. Doctora, ¿esta enfermedad tiene cura? Claro, sí tiene cura en base a que uno pueda precisar cuál es el alérgeno que nos está desencadenando esta patología. Si nosotros logramos determinar, entonces podemos realizar el tratamiento de inmunoterapia, ¿no? Bien, doctora, realmente el tiempo aquí en la radio pasa rápidamente. Ha sido un gusto poder tenerla aquí en los estudios de la radio. Hemos podido conocer, gracias a usted, pues este tipo de enfermedad como es la rinitis alérgica, y ya sabemos cuáles son las recomendaciones que debemos tener en cuenta para poder prevenirla. Doctora, muchas personas desearán contactarse con usted. ¿Dónde podemos ubicarla? Bueno, nosotros nos encontramos en el Hospital de Solidaridad de la Victoria, en la avenida Manco Capas, número 700. ¿Algún número telefónico de contacto, quizás? Le damos el 990 45 25 20. Muy bien, vamos a repetir el número telefónico, el 990 45 25 20. La doctora Yulisa Vegaso Guevara, médico especialista en otorrinolaringología del Hospital de la Solidaridad de la Victoria, del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, abordando un importante tema, la rinitis alérgica. Muchas gracias, doctora Vegaso, por estar con nosotros en esta mañana. Esperamos tenerla en otras ediciones también de nuestro programa de Salud para Todos. Dios la bendiga. De igual manera, Mara, y a todos ustedes. Gracias, doctora.